Hola, bienvenidos amigos y amigas otra vez al canal. Ya por fin te tengo preparada la reseña del Odyssey Go Mango, una fragancia que en el video de las primeras impresiones pues le di bombos y platillos por ese rico olor a mango que me encantó, pero que después de estar utilizando esta fragancia en la vida real por aproximadamente una semana, pues ya no me huele así. ¿Se te parece curioso el que esté diciendo esto cuando esto es mango por todas partes, incluyendo también en su caja? Pues bueno, aquí te voy a dar todos los detalles, por eso quiero que te quedes a ver el video completo, por si tú también llegas a tener este tipo de confusión y cómo no tratar de analizar si esta característica pues puede ser beneficiosa o no para la fragancia. Así que quédate que vamos a empezar lo bueno. Odyssey Go Mango pues salió recientemente ahora en el 2025 y pertenece a la línea o a la colección, ahí espero que se vea, tropical, perteneciendo a la línea de los Odyssey obviamente, y van dos fragancias en esta nueva colección que es el Bahamas también, que dicho sea de paso te dejaré en la descripción el video reseña, que está exquisita esta fragancia también. Pero aquí la propuesta es ser un perfume tropical con una fragancia exquisita, matices dulce gourmand, ideal tanto para hombre como para mujer, y que con esa mezcla pues trata de darte pues energía, frescura y una sensación exótica con el mango a la cabeza, pero que para desbrayar de una vez los matices, los acordes de este perfume, vamos a atomizarlo para que al mismo tiempo veamos qué tan bueno es su atomización. Vamos a verla ahí. Muy buena. Uf. Esta exquisitez tropical pues básicamente nos recibe a la salida con unos toques de limón, pimienta rosa, jengibre y flores blancas. Y como no, la jugosidad tropical que automáticamente vamos a asociar con el mango de una vez. Pero en el corazón, cuando ya va haciendo esta transición, es donde ya el perfume comienza a tener pues las características principales que van a hacer bastante disfrutable este perfume. Pues básicamente aquí viene complementándose con el haba tonka, mango obviamente, y madera seca. Aquí el alma de la fragancia se compone con la jugosidad del mango, un manto envuelto en una sensación ligeramente pues dulce por el haba tonka y unos matices que pueden llegarse a sentir terroso o incluso también atalcado, que es por la madera seca, pero que definitivamente en el secado donde el perfume comienza a tener ya un giro bastante diferente, porque va con unos matices dulces. Aquí tenemos el ámbar, la vainilla y la madera de guayaco, que le dan un secado más cálido, más acrecentando los matices dulces, pero que nunca dejará de lado, eso es lo importante, esos matices que recuerdan bien lo tropical y esos toques frescos asociados al mango, ¿verdad que sí? Es como si la fragancia tratara de seguir abocando por lo tropical y lo fresco, pero sin acentuarse de manera puntual o exclusivamente con una sola fruta, en este caso el mango, porque ya te dije en el inicio que tiene una evolución que hace que no se sienta mango. La interpretación de esta fragancia te la voy a complementar con una anécdota, y es que al principio, cuando yo realicé las primeras impresiones de esta fragancia, lo diferencié del Bahamas, indicando que este, por si acaso, también engaña bastante con su presentación. Aquí lo estaba diferenciando del Bahamas, indicando que pues este tenía unos matices más claros y la fragancia pues me engañó menos, por decirlo así. Cosa que al final me causó risa, porque verdaderamente el que me trajo la confusión de manera más acentuada fue esta y no el Bahamas.
Si quieren saber más del Bahamas, saben que les voy a dejar la descripción. En la descripción les voy a dejar el link de la reseña completa. Ya saben, haciendo todo lo posible para que sigan viendo mis videos. Me gustaría pedirte que si te está gustando hasta aquí el contenido, pues regálame tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones si quieres ver más videos como estos. Y ve dejándome ahí qué tal te va con esta exquisitez. La sensación que tiene este perfume es que sí, de una vez sabes que es una fragancia frutal. El mango lo vas a sentir, pero el tipo de mango es básicamente, vamos a ponerlo así, un mango sintético, porque no se siente directamente tan natural, más bien es como la golosina. Mencioné también en las primeras impresiones que me recordó mucho mi niñez y mi adolescencia, porque en la escuela se utilizaba mucho un nuevo sabor de golosina o bolones, que nosotros lo llamamos aquí, creo que de Colombina, con sabor a mango, y era una fragancia muy preferida, no tan solo por el sabor, sino por el olor. Todo aquel que estaba comiendo esa golosina, pues se impregnaba de una fragancia bastante agradable. Este perfume, los primeros matices que vas a sentir concerniente al mango es así: un mango tipo golosina, que se va acentuando en una sensación parecida al caramelo cuando ya la fragancia se seca por completo. Si me preguntan, aquí considero que le minimiza un poco el impacto a la fragancia, ya que considero que ese olor que se asocia tanto al caramelo, pues es como la vieja confiable. Ya lo siento mucho en muchas fragancias que he estado probando y digo, cónchale, otra vez el caramelo. Pero lo importante es que en esta ocasión, esta no es una fragancia dulce, sí tiene esos matices, pero no es dulce, por lo que este matiz de caramelo lo vas a sentir no demasiado. Lo que va a reinar siempre va a ser un toque frutal, tropical, fresco, y que aquí te voy a decir entonces a qué, después de estar utilizándolo en la vida cotidiana, bajo movimiento, calor, salidas, movidas, a qué que comenzó a aparecerse. Pues los matices que comenzó a desarrollar esta fragancia fue a chinola o maracuyá, como lo conozcan en algunos países. Sí, definitivamente. Los matices que comencé a detectar fueron estos. Al principio comencé a pensar y dije, ok, me huele a chinola ahora, qué raro. Pero lo confirmé porque alguien más, yo llegué de visita a mis padres, le llegué de visita a mis padres el fin de semana. Y mi hermana, a los pocos minutos de estar allá, dice, óyeme, pero ¿qué es ese olor a chinola que me da? Yo dije, bueno, se supone que de mango. Ahí dije, ok, sí, definitivamente tiene esos acordes. Y preguntándole, decía a la persona, óyeme, la fragancia actualmente, ¿cómo la sientes más? ¿A mango o a chinola? Y decían, huele a chinola. Entonces definitivamente llega a la conclusión que los acordes de este perfume, a medida que va evolucionando en tu piel, dependiendo de la situación también, pues comienza a inclinarse más a unos toques no individual a mango, sino frutal. Es como si tuvieras un postre o en tus manos trozos de mango con sirope de chinola y sirope de caramelo. Rendimiento y mejor uso. Esta fragancia tiene ahora, dice que es de septiembre del 2025. Estamos a 6 de noviembre, así que básicamente está en pañales aún. Actualmente la fragancia va rindiendo aproximadamente unas 5 a 7 horas en la piel. Me ha generado bastante cumplidos. Todas aquellas personas que se acercan a mí dicen, oye, qué bien hueles. Y digo, ok, la fragancia está funcionando. Pero considero que ya teniendo experiencia con otras marcas de la Odyssey, otras líneas, es que a medida que van pasando los meses, pues se le aumenta la duración. Una fragancia que es mejor utilizada para el calor, para ir a la oficina, salida con amigos, deportes, ejercicio. Una fragancia que se puede decir que es ideal para el movimiento, pero que para nada te la recomiendo para las noches, y peor aún para salidas bastante formales, y peor aún para noches en las que tengas salidas formales, y peor aún para el frío. Es decir, no lo recomiendo bastante en noches frescas donde lo vayas a utilizar en momentos formales, pero
que es una fragancia perfecta como firma en momentos calurosos. Así que ya sabes cuál elegir si te gustan estos matices. Reflexión final. Pues bueno, la experiencia que he tenido con esta fragancia es exquisita. Considero que no es tan buena por lo que prometía, sino por lo que al final llegó a ser. Siempre he tratado el tema de que lo que vende la fragancia habla mucho de su calidad, ya que si nosotros andamos buscando algo en específico y obtenemos una fragancia buscando eso en específico y sale otra cosa, pues bueno, sentimos que nos están engañando. Por lo que siempre considero que cuando una fragancia tiene una idea central y lo logra bien, pues para mí les resalta la calidad. En este caso, es una fragancia que dice mangos por todas partes y que al final termina básicamente engañándote, porque en cuanto a estos matices como tal, pues no se siente tan así. Es una fragancia más tropical, más profunda, por lo que si anda buscando esto en un perfume, pues va de maravilla. Es una fragancia sumamente fresca, divertida, muy disfrutable, y que creo que la premisa inicial o la idea central de esta colección tropical es esa, porque también le hice referencia en este video de que este perfume también puede llegar a ser algo diferente a lo que promete. Y si me preguntan, esto, ya que estuve hablando de que hace parte de la calidad cuando un perfume cumple lo que proyecta, pero en este caso ya estoy indicando que no es así. Pero si me preguntan, ¿esto hace que le reste o le sume la fragancia? Pues yo te voy a decir algo. Esto hace que le sume muchísimo. ¿Por qué? Es como si creyeras que vas a anticipar la fragancia y al final saliera otra cosa que al final termina disfrutando pues muchísimo. Si adoras esos matices frutales, tropicales y quieres una fragancia más compleja que no simplemente encaminándose únicamente en una nota frutal como el mango, pues creo que deberías darle una oportunidad a este perfume. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría una fragancia que sea puramente mango o una sensación tropical un poquito más compleja? Me gustaría que si después de ver todo esto, te atreverías a darle una oportunidad a esta fragancia, que dicho sea de paso, la estoy disfrutando muchísimo y levanta cumplidos. Así que aquí debajo, déjame por favor en los comentarios qué tal te ha ido o qué crees de esta fragancia. Y antes de que te vayas, aquí también te voy a dejar otro video que sé que le vas a sacar bastante provecho. Dale un ojo y nos vemos en la próxima. Ahí te dejo el Odyssey Go Mango de Armaf.